Mi nombre es José Andrade, de nuevo muchísimas gracias, sobre todo a los amigos de la Libertad en Perú y a Héctor Ñaupari, quien ha hecho posible que me inviten en este momento. Bueno, yo quisiera empezar por esta imagen, ¿no? Que dice, que habla de dos personas en las cavernas y que básicamente nos dice algo no está bien, nuestro aire es limpio, nuestra agua es pura, hacemos bastante ejercicio, todo lo que comemos es orgánico y de libre disponibilidad, y sin embargo nadie pasa de los 30 años. ¿Ya? Esa es la historia de la humanidad. La historia de hace apenas 250 años es que la expectativa de vida de los seres humanos en promedio era alrededor de 35 años. Y en el tiempo de las cavernas la historia no era diferente. Y sin embargo, de un momento para otro, la historia de la humanidad cambió y cambió de una manera drástica y ha cambiado en realidad no solamente de una manera drástica, sino que cambió para siempre. Y quiero que me acompañen en la siguiente imagen que para mí es muy decidora, muy clara, muy elocuente a la hora de mostrar la realidad de la humanidad en este instante. Esta es la historia de la evolución de los ingresos por persona a lo largo de la historia humana. Observen en esta parte de acá, en el eje de las X, estamos hablando del año cero, digamos, en era cristiana, hasta la era del 2000, ¿no? Y durante estos 2000 años, básicamente observamos que el crecimiento per cápita, el crecimiento de los ingresos per cápita era básicamente el mismo, hasta que en el siglo XVIII, en el último cuarto del siglo XVIII, pasa algo extraordinario y la historia de la humanidad cambia para siempre, y no solamente en términos de ingresos, comienzan a moverse todos los indicadores hacia arriba, sino en términos de todos los indicadores que tienen que ver con la prosperidad humana. Me refiero a educación, a expectativa de vida, a salud, a escolaridad, a todo lo que nosotros en este momento ya consideramos en cierto modo normal, que es tener acceso a agua potable, que es tener educación, que es tener tasas de mortalidad infantil relativamente controladas. Todo eso pasa en el último cuarto del siglo XVIII. Ahora, si nosotros extendemos esta línea de tiempo, no solamente en tiempos de era cristiana, y me refiero a en tiempos de 2000 años, y nos vamos un poco más atrás, tal vez 10.000 años atrás, podemos ver que la historia en términos de ingresos, la historia en términos de indicadores, era básicamente la misma. Mi charla va de qué fue lo que sucedió en este último tramo de la historia humana y que hizo cambiar nuestra historia para siempre. Ahora, ¿cómo voy a contar esta historia? Pues la voy a contar a través de dos historias. ¿Ya? Una que muchos de nosotros conocemos, que es la historia del náufrago. Ustedes en este momento están ubicando a Wilson, ¿ya? Wilson, la pelotita esta de Chuck Nolan, quien en realidad acompañó gran parte de la película. Bueno, vamos a ubicar un poco el tema. ¿Qué sucede para aquellos que no hayan visto la película El Náufrago? Resulta ser de que había un profesional que viajaba en un avión, tiene un accidente aéreo y al final pues termina después del accidente aéreo en una playa donde había una isla básicamente desierta. Y lógico, lo primero que tienes que preguntarte, y aquí viene la historia, la historia del progreso, la historia del crecimiento, la historia de por qué podemos mejorar nuestras naciones, es ¿qué tipo de preguntas se hace a alguien que naufraga y va a una isla desierta y aparece en una isla desierta? Isla que, por cierto, pues vas a descubrir que está desierta porque en primera instancia, como todos nosotros haríamos si tenemos un accidente, lo primero que hacemos es merodear por la isla, avanzar un poco en cualquier dirección, en la dirección que suponemos podrían haber personas, en busca de otros seres humanos. Normalmente, si el accidente hubiera dado lugar a que, por ejemplo, ustedes hubiesen caído en medio de Lima o en medio de Guayaquil, como es mi caso, yo vivo en Ecuador, pues más allá de la prensa y de la gente rodeándote, sería sencillamente una anécdota. Pero en este caso estamos hablando de una isla desierta. Veamos un poco la ruta de lo que va a pasar con este náufrago. La primera pregunta que tienes que hacerte es dónde estás, porque si en realidad caíste en un lugar poblado, pues no hay mayor problema. Te revisarán pronto, irás al médico y eventualmente contarás esta historia a lo largo de tu vida. Pero si has caído en una isla que descubrirás que es desierta, la siguiente pregunta que vas a hacerte una vez que desestimes la búsqueda por el momento de otras personas es la de, bueno, ¿y ahora cómo me voy a alimentar? ¿Ya?
Todavía no es el momento de hacernos una pregunta por la ropa, porque todavía, a pesar de que esté húmeda por la playa, aparecimos en la playa después del accidente, la pregunta que tenemos que hacernos es, bueno, ¿y ahora cómo nos vamos a alimentar? Entonces iniciamos nuestra búsqueda de alimentos, claro, esperanzados y asumiendo que vamos rápidamente a encontrar, vamos a ser rescatados. Pero mientras tanto, mientras eso sucede, pensemos en la comida. Pensemos en cómo llevar el alimento a a nosotros. Y ahí es donde de nuevo, una vez más, tenemos que ir desarrollando un poquito esta historia. Vamos a recordar a Wilson. ¿Qué sucede? Imaginemos que ustedes después de recorrer un rato, se dan cuenta con que la única fuente de alimento es la de unos cocos que se encuentran en unas palmeras. Ahora fíjense en las palmeras que particularmente y casi a propósito he puesto yo. Palmeras extremadamente altas, aquí se encuentra una persona, acá se encuentran los cocos y empieza la verdadera hazaña. ¿Cómo alimentarte? Ninguno de ustedes salió a cazar esta mañana para proveerse de alimentos. Probablemente cuando desayunaron, abrieron el refrigerador y encontraron una serie de cosas que eran comestibles. O en su defecto salieron salieron a comer a algún establecimiento y rápidamente abandonaron esa sensación de hambre. Pues en una isla desierta, al ya no vivir en sociedad, tendrás que alimentarte tú mismo, ¿no? Pasaste una situación bastante precaria, el no vivir en sociedad, el no compartir con otros seres humanos nos reduce a una situación de extrema pobreza. Pero vamos desarrollando de nuevo la historia. Imaginemos que después de mucho pensarlo empiezas a escalar este árbol con mucho esfuerzo, lo haces digámoslo así, sin ninguna experiencia. Hoy por hoy, como mencionaba, ya nadie tiene que subirse a árboles para encontrar sus alimentos. Pero después y aquí viene un poco el kit de la historia, préstenle mucha atención a lo que voy a decir. Después de 16 horas de mucho esfuerzo, sudando la gota gorda, lastimándote las manos, lastimando tu cuerpo, haciendo un ejercicio que en realidad no puedes ni siquiera hacer, pero para fines del ejemplo vamos a permitir que suceda. Después de 16 horas logras obtener 4 cocos. Veamos qué pasa en ese momento. Imaginemos que después de 16 horas obtienes 4 cocos con los que te puedes alimentar. Desde luego no tienes una navaja, no tienes un cuchillo fuerte, no tienes algo que te permita abrirlo, así que lo vas a abrir a patadas. Lo vas a abrir rompiéndolo contra las rocas. Lo vas a golpear contra algo hasta que logres obtener alimento de este coco. Pero ok, dejemos eso de lado. Después de 16 horas obtienes 4 cocos que te permiten alimentarte. Cansado, después de las 16 horas te duermes junto a la palmera y nuevamente al día siguiente empieza tu recorrido. Buscas un poco por la isla a ver si encuentras a otro ser humano. Tal vez tomas la vía distinta a la del día anterior y asumamos para nuestro ejemplo nuevamente que no encontramos nada. Volvemos al sector de las palmeras, no volvemos a subir a la palmera y 16 horas después encontramos 4 cocos. Ya se podrán imaginar por dónde va la historia. Al tercer día pasa lo mismo, al cuarto día pasa lo mismo. Tu vida es en extremo miserable, se reduce a caer agotado por la noche y pasarte todo el día subiendo una palmera para alimentarte. Desde luego tu alimentación es pésima. Pero eres inteligente y se te ocurre, ojo con lo que voy a decir, eres inteligente y se te ocurre tratar de cambiar ese futuro, ese destino incierto, mientras te vienen a salvar, porque la esperanza es lo último que se pierde. Te dices a ti mismo, ¿y qué sucedería si yo lograse fabricar una herramienta que me permitiera a mí obtener cocos de manera más rápida? Entonces te imaginas que una herramienta te podría ayudar a obtener cocos de manera más rápida y esto pues desde luego beneficiaría a tu situación. Pero la pregunta que viene inmediatamente después es, ¿y en qué momento lo haces? Si te pasas todo el día escalando al árbol, una vez que logras abrir tu alimento, alguna hora después de las 16 empleadas en subirte al árbol, luego de eso caes extenuado. Obviamente no tienes hogar, obviamente no tienes una cama confortable, obviamente probablemente estés en extremo sucio, ¿ya? Pero lo cierto es que caes extenuado, así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿y en qué momento nosotros podemos fabricar esa herramienta o ir en búsqueda de esa herramienta que nos permita, digámoslo así, mejorar estas circunstancias? Entonces se nos ocurre algo. ¿Qué tal si yo guardo un coco? ¿Ya?
Y el día de mañana, después de obtener los 4 cocos, sigo guardando otro coco. Y así hasta que llegue el tercer, el cuarto, el quinto día en que tengas almacenados cocos suficientes, 3, 4, los que tú quieras, ¿ya? Para salir en búsqueda de la fabricación de esa nueva herramienta. Ese día no tendrás que subirte al árbol, ya tienes los cocos contigo, te lo echas al hombro y para fines de nuestro ejemplo y en términos del tiempo que me queda, asumamos que ese día logras de una manera casi milagrosa fabricar una herramienta que te permita bajar más rápido cocos. Y ahora cambiemos la relación. Ya tenemos una herramienta que fabricamos en ese día que nos quedó relativamente libre porque teníamos los cocos guardados. Y ahora cambiamos la relación. Ya no es en 16 horas que obtenemos 4 cocos, sino que en 4 horas, para fines de mi ejemplo, vamos a obtener 16 cocos. En 4 horas ahora vamos a obtener 16 cocos. Pensemos en lo que acaba de suceder. Ahora que tengo 16 cocos, puedo yo hacer lo siguiente. Tengo tiempo para fabricar una herramienta distinta y cambiar mi alimentación. ¿Ya? Ahora ya me queda más tiempo. El día de mañana no voy a tener que treparme a la palmera. Tengo cocos suficientes para el día de mañana poder, ¿qué? Poder descansar. Es decir, el aumento del número de cocos, el aumento de la producción, el aumento de la riqueza, logró permitirme obtener tiempo para fabricar una herramienta que a su vez logró cambiar mi alimentación. Otra cosa que me permite ese aumento de productividad es poder mirar esa playa que siempre estuvo ahí, esa playa que tenía enfrente y que nunca disfruté. Muchas veces hablamos de irnos a vivir a la playa, de tener un departamentito en la playa. Tienes una playa enteramente para ti, tienes una isla privada, cosa que solo los ricos y famosos pueden hacer. Pero ¿por qué puedes disfrutar de la vista? ¿Por qué puedes disfrutar del atardecer? ¿Por qué puedes disfrutar de la tranquilidad? Sencillamente porque ahora tu nivel de productividad que aumentó logró permitirte a ti descansar y observar esa vista maravillosa, que más produjo el aumento de cocos repentino, te dio tiempo suficiente incluso hasta para fabricar un bote con el cual podrás salir de la isla. Si las cosas siguen malas, si en términos generales no puedes, no has podido ser rescatado. ¿Qué más sucede con estos 16 cocos? De más que se produjeron por el aumento de productividad producto de una herramienta, que ahora puedes fabricar tu hogar. Y puedes hacerlo porque gozas del tiempo requerido, incluso acá frente a la playa, como lo estoy señalando en esta parte del gráfico. Es decir, que el aumento, o sea, que el bienestar del que ahora gozamos, que nos permite construir una casa, que nos permite construir un bote con el cual huir de la isla si es necesario, que nos permite apreciar la belleza de una tarde, apreciar la belleza del mar, que nos permite fabricar herramientas diferentes para comer de manera diferente, es decir, el cambio drástico en nuestro nivel de vida. Antes solamente nos pasamos todo el día subiendo a la palmera para comer y hoy por hoy tenemos una alimentación variada. Podemos disfrutar de la playa, podemos disfrutar de la isla, podemos disfrutar del sol, podemos dedicarnos a dormir, podemos descansar. Ya podemos fabricar nuestro hogar para alejarnos de las fieras e incluso podemos llegar a tener tiempo para fabricar un bote para huir de la isla si es necesario. Es decir, el cambio drástico o la prosperidad de la que ahora gozamos es directamente el resultado de un cambio en el nivel de productividad. Es decir, que la prosperidad se explica cuando hay cambios en los niveles de productividad. Y recuerden lo que acabo de decir. Pero nuevamente la pregunta es, ¿y cuándo obtuvimos un cambio en nivel de productividad que dio lugar a todo este cambio en nuestras condiciones de vida? Solamente en el momento en que tuvimos una herramienta. Es decir, las herramientas o bienes de capital elevan de manera drástica los niveles de productividad y los niveles de productividad elevados generan cambios importantes en nuestro estándar de vida. La prosperidad es la consecuencia directa de un cambio en un nivel de productividad que a su vez se da cuando tenemos herramientas, bienes de capital o infraestructura. Y las herramientas son el internet, son un teléfono celular, son una computadora, una laptop, son todas esas cosas que están disponibles para mejorar nuestros niveles de productividad. Pero por último, y aquí tenemos que hacer la pregunta del millón,
¿Cómo logramos obtener máquinas o herramientas que mejoran nuestro nivel de productividad y que a su vez cambian drásticamente nuestro nivel de vida? Y la respuesta es solamente en el momento en que tomamos la decisión de guardar un coco para más adelante, es que pudimos nosotros avanzar en esto que iba a ser lo que se llama el proceso de formación de capital. Es decir, guardar hoy para mañana es lo que explica nuestro cambio en el nivel de vida. En otras palabras, amigos, a esto se les conoce como ahorro. El ahorro es la clave de la prosperidad. El ahorro es la clave de la prosperidad. El ahorro es lo que da lugar al proceso de formación de capital. Cuando se ahorra, se construyen máquinas con productos de ese ahorro, se construye infraestructura y bienes de capital que aumentan nuestro nivel de productividad y en última instancia esa alteración del cambio de nivel de productividad eleva nuestro estándar de vida y nos vuelve prósperos. Y esto en el caso de una isla. Ahora, dicho esto, ya encontramos la primera pata de la prosperidad, la primera explicación de la prosperidad, el ahorro. Quisiera decirles dos cosas. Una es que alguno me dirá, bueno, pero si lo que pasa en mi país es que gano muy poco y me lo gasto todo, y es más, estoy endeudado con tarjetas de crédito, de manera tal que yo no puedo ahorrar, y si yo no puedo ahorrar y muchos no pueden ahorrar, entonces no hay posibilidades de que el ahorro promueva este proceso de formación de capital que en última instancia va a cambiar nuestros niveles de vida. ¿Ya? Pero aquí viene la respuesta, amigos. Nosotros podemos tomar ahorro de otras sociedades, de economías que tienen mayores niveles de productividad. ¿Y cómo se le llama a ese ahorro normalmente? Se le llama inversión. Es decir, si nosotros generamos el entorno adecuado para que otros que tienen mayores niveles de productividad en el mundo, y que los hay muchísimos, pues lograremos captar esa inversión que normalmente se le conoce como inversión extranjera, o lo que también podría llamarse el ahorro de otros, e iniciamos en este momento el proceso de formación de capital en nuestra sociedad. El ahorro no importa de dónde venga, puede ser nuestro y ojalá sea nuestro, porque eso quiere decir de que se han creado las condiciones para que la gente ahorre en nuestro territorio. Pero si por A, B, C motivos no ha sucedido eso, lo que necesitamos es tomar ahorro externo, es decir, ahorro ya que es el resultado de mayores niveles de productividad de sociedades que tienen una alta infraestructura, que tienen muchos bienes de capital y que de alguna manera lograron desde hace rato producir muchísimo más de lo que consumen. Y como están interesados en sacarle más rédito a esto, pues colocan ese capital en el mundo, generando procesos de formación de capital. Las sociedades que captan ese ahorro, es decir, esa inversión, avanzan, porque el ahorro es condición necesaria para la prosperidad. Terminé con la primera historia. Como ven, es sencillo y no necesitaba ninguna ecuación. Vamos a la segunda. Me voy a ir para atrás un ratito. ¿Recuerdan esta historia, la historia de la humanidad, de cómo a lo largo de la historia humana, a lo largo digámoslo así, de estos últimos 10.000, 12.000 años, en términos prácticos, nuestra vida era básicamente la misma? Aquí han ocurrido un par de cosas interesantes. O sea, 12.000 años atrás, el ser humano era nómada, o estaba a punto de cambiar esa historia, era un cazador-recolector, iba de lugar en lugar comiendo lo que había hasta que ese lugar se agotaba, hasta que los recursos en ese lugar se agotaban, o hasta que ya le era en extremo difícil conseguir alimento. Entonces caminaba a otro lugar, volvía a acabar con los recursos que le permitían sobrevivir y se trasladaba hacia otro lugar, hasta que en algún momento se quedaron un tiempo suficiente en el lugar adecuado y lograron encontrar la relación entre la semilla que caía de la fruta al piso y la posterior plantita. O sea, ellos se dieron cuenta, lo notaron, que de la semilla cayó al piso, un poquito de agua, una planta, entendieron la relación y ahí empezaron a quedarse en el sitio. Empieza el momento del sedentarismo, empieza el momento en que el ser humano deja de ser nómada para empezar a quedarse en un lugar y comienza la domesticación de animales y la domesticación de las plantas. 12.000 años atrás nomás. Dato histórico, ¿no? Dato histórico. ¿Cuándo comienzan a ver las primeras ciudades? Las primeras civilizaciones empiezan a aparecer recién hace 5.000 años, ¿eh?
Recién hace 5.000 años. Tenemos 2.000 de era cristiana, le meten 3.000 más, se van hacia atrás, estamos 5.000 años atrás, más o menos, un poquito, pero 5.000 años atrás, aparecen las pirámides, aparece la escritura. La historia de la humanidad está cambiando. Los asentamientos humanos surgen, las civilizaciones empiezan a emerger. Pero, ok, sin embargo, más allá de este gran cambio en nuestra vida, la historia de la humanidad no cambia bruscamente, sino hasta que llega el cuarto de siglo, el último cuarto de siglo del siglo XVIII. Volvamos nuevamente a pensar dónde surgen las primeras civilizaciones, y la respuesta es ahí donde habían las condiciones geográficas, las condiciones ambientales suficientes. Es decir, ahí donde había agua, ahí donde había buen clima. Por eso es que Egipto crece y se desarrolla a orillas del Nilo. Por eso es que en Mesopotamia, lo que ahora es Irán, Irak, ese sector que le llaman el creciente, la media luna, el creciente fértil, ese espacio de tierra, pues estaba Mesopotamia, quiere decir entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates, es ahí donde surgen los primeros imperios. El imperio persa sale de ese lugar. ¿Y por qué logra un grupo humano imponerse y llegar a tener esa talla y ese poder incluso? Porque hubieron en ese lugar del planeta Tierra las condiciones geográficas y climáticas en ese instante para que empiecen a haber asentamientos humanos. Ahí donde había agua, ahí donde había buen clima, había mayor nivel de prosperidad y la gente se multiplicaba y había una mayor expansión demográfica. Pero ojo con lo que les acabo de decir. La historia de la humanidad estaba atada al buen clima, estaba atada al agua. Por eso es que hasta en la Biblia se habla de 7 años de vacas flacas, de 7 años de abundancia, de vacas gordas. Y por eso es que había que pensar incluso cuando hay abundancia en ahorrar. Ojo, ahorrar, ahorrar, ahorrar para el futuro. Porque si hay algo que tenemos por delante es incertidumbre. Y cuando hay oportunidad es bueno ahorrar. El ahorro siempre es bueno. Pero bueno, lo que les estoy diciendo es que la suerte de la humanidad estaba atada al clima. La suerte de la humanidad estaba atada al clima. ¿Ya? De hecho, Tales de Mileto, uno de los primeros filósofos que tratan de explicar el origen, ¿ya? Digámoslo así, de todo, comienzan mencionando que el agua es el origen de todo. Tales de Mileto explica que todo proviene del agua, y ahí donde hay agua hay vida. Y no se equivocaba mucho, sobre todo para ese tiempo. Pero luego, pues, sin embargo, más allá del agua y más allá de los primeros asentamientos, tenían que darse otra serie de circunstancias para que la historia de la humanidad cambie, y cambie para siempre en el último cuarto del siglo XVIII. ¿Qué pasó? Pasó el tiempo, es cierto, que la navegación comenzó a aparecer. Les doy un dato interesante. Por ejemplo, cuando las carabelas de Colón parten de Europa hacia América, o sea, y por accidente toparse con América, las carabelas vinieron, digámoslo así, espero me estén viendo, voy a quitar esto por un instante, las carabelas vinieron de aquí y fueron bajando para acá. Así, salieron de este punto y fueron bajando para acá hasta llegarse más o menos hasta toparse más o menos con América Central. ¿Por qué pasó esto? Porque eran movidas por el viento. Es decir, de alguna manera seguíamos dependiendo del clima. De cierta forma, aunque teníamos mecanismos de transporte interesantes o importantes, o sea, al final llegábamos a donde el viento nos quería llevar. Éramos como una hoja en el viento. ¿Ya? Dependíamos de alguna forma de ese clima y seguíamos, y sí, del ingenio humano y una serie de cosas, y fuimos mejorando poquito a poquito. Pero el gran cambio se da en el último cuarto del siglo XVIII. ¿Y por qué? En ese momento aparece la máquina de vapor, la invención de la máquina de vapor, comienzan a ver los telares, comienzan a ver una serie de cosas. Hay lo que se llamó la revolución industrial en Inglaterra. Van a aparecer los ferrocarriles, van a aparecer los grandes barcos movidos ya no por el viento, sino por las máquinas o por los motores, ¿ya? ¿Y cuál fue el detalle con esto? O sea, el detalle es que si nosotros estábamos ubicados en el territorio A, donde había sequía, tal vez en el territorio B, donde había abundancia,
ellos podían intercambiar con nosotros de la siguiente manera. Nosotros le enviamos, por ejemplo, le podríamos haber enviado hierro para que ellos nos envíen comida y ellos con ese hierro pues fabricar tal vez ferrocarriles o tal vez fabricar las máquinas que necesitaban para mover los barcos. ¿Qué sucedió en el último cuarto del siglo XVIII? Es que llegaron una cantidad de inventos importantes, cambios tecnológicos importantes, a generar grandes cambios de productividad en el quehacer humano. Y los cambios de productividad son radicalmente importantes porque te permiten hacer otras cosas. Recordemos el ejemplo del náufrago. Se pasaba todo el día, subiendo la palmera y de repente pudo hacer su comida diferente, hacer su hogar, hacer otras máquinas, hacer otras herramientas, pudo disfrutar de otras cosas. Es decir, las otras cosas que aparecen son el resultado de cambios en niveles de productividad. Y cuando hubieron cambios en niveles de productividad bárbaros en el siglo XVIII, en el último cuarto del siglo XVIII, gracias a estos cambios tecnológicos, la historia de la humanidad empieza a cambiar. Ya dejamos de depender, y aquí viene la clave, la segunda clave, dejamos de depender del clima para pasar a depender del prójimo. Dejamos de depender del clima para pasar a depender del intercambio. Ya ahí donde había sequía, la gente no tenía por qué morir porque podía intercambiar algún tipo de material con otra sociedad y podía hacerlo porque había habido una revolución tecnológica que había alterado para siempre también la historia del transporte. Barcos grandes podían trasladarse de A a B con mayor rapidez. Trenes podían trasladar de A a B diferentes cosas y luego traer las cosas de B a A. De tal manera que el intercambio aumentó niveles de productividad humana de una manera bárbara. Lo que sucede en el último cuarto del siglo XVIII es que los descubrimientos que se realizaron durante ese momento, los cambios tecnológicos que se dieron en esa parte del mundo, alteraron drásticamente los niveles de productividad humana y con ello lograron también aumentar la cantidad de ahorro, porque el proceso de formación de capital es un proceso digámoslo así, de espiral creciente. O sea, una vez que aumentas tus niveles de productividad, tienes más cocos. Y cuando tienes más cocos, quiere decir que estás consumiendo menos de lo que se produce. Es decir, has generado ahorro. Es un proceso que se autoalimenta y que genera mayor prosperidad. Voy a terminar esta parte ya habiendo mencionado que las claves de la prosperidad son el ahorro y el comercio. Y el comercio es el comercio el que logra finalmente alterar la historia de la humanidad, ¿ya? Para siempre en el último cuarto del siglo XVIII, porque el comercio se dispara, ¿ya? Se dispara como nunca lo hizo. Ya, sí habían habido momentos importantes, pero ahora sí se dispara, se magnifica, se repotencia, se dispara de manera exponencial en el último cuarto del siglo XVIII. Y de esa misma manera le sigue la pista el cambio en el estándar de vida humano y el cambio en toditos los indicadores. Voy a terminar con un ejemplo que suelo poner y que quita las dudas, me parece. ¿Ya? Ahora imaginemos lo siguiente, imaginemos el caso de los peruanos, porque básicamente ustedes son peruanos. Me imagino que más luego nos escucharán otras personas, gracias a esta tecnología, ¿ya? Pero les voy a poner un ejemplo que puede de alguna manera resaltar lo que he querido decir con estas dos cosas, ahorro y comercio. Imaginemos nosotros que teníamos en un escenario a un Perú sin un libre comercio, sin un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Veamos el escenario previo. En ese escenario, supongamos que habían baterías peruanas que se vendían a un precio de $100, ¿ya? Y sin embargo, las americanas costaban $20. Ahora veamos qué pasa si hay un acuerdo de libre comercio o más comercio entre Perú y Estados Unidos. Al venir la batería americana a Perú, lo primero que sucede es que el peruano se ahorra $80. Si la batería peruana costaba 100 y la americana 20, lo primero que va a suceder es que el peruano se va a ahorrar $80. ¿Qué da lugar al proceso de formación de capital? El ahorro.
Otra cosa que va a suceder es que el peruano va a poder comprar con esos $80 cosas que antes no compraba. Entonces ahora se va a comprar un pantalón, una camisa y unos zapatos. De manera tal que sectores que antes no crecían y permanecían deprimidos empiezan a crecer. Hay un efecto de crecimiento en sectores que tradicionalmente no habían crecido. ¿Qué pasa cuando esos sectores crecen? Hay mayor demanda de mano de obra, de manera tal que comienza a surgir el empleo. ¿Qué pasa cuando hay mayor demanda de mano de obra? También aumentan los salarios reales, porque para que tú salgas del lugar donde estás trabajando y te muevas a otro, de alguna manera la competencia empresarial logra motivarte a través de mejores salarios y mejores prestaciones. ¿Qué también sucede en este caso? Algunos, y de hecho este es el llanto latinoamericano, hay que sí, que la concentración de riqueza, que los oligopolios, que los monopolios y todas esas cuestiones, el comercio también rompe con eso, porque ya no se queda concentrado el dinero en el sector de las baterías peruanas. Ahora comienza a desconcentrarse, está en el de las camisetas, está en el de los pantalones y está en el de los zapatos. El dinero ya no solamente se queda en el sector de las baterías, se queda en estos nuevos sectores, así que se desconcentra la riqueza. Para aquellos que han estado llorando por eso durante la vida, pues sepan que no hay mejor cosa que para desconcentrar la riqueza o para democratizarla, el comercio, porque el comercio hace que surjan nuevos sectores. Alguno me dirá, ¿qué pasa con el sector de baterías peruanas? Tranquilos que hacia allá voy. Pero antes de eso, ¿a quién le favorece un precio más barato? Desde luego a la persona más pobre del Perú. ¿Ya? Porque el anterior, en los casos anteriores, los que tenían para comprar baterías una vez que se dañaban de inmediato, eran las personas de la clase media o de estrato social alto. A ellos tal vez nunca les preocupó. No les sobraba el dinero, pero en todo caso es el más pobre, aquel que una vez que se le dañaba la batería todos los días tenía que empujar el carro hasta prenderla, el que ahora rápidamente puede prender el vehículo, ¿ya? O el que puede pensar, producto de este acuerdo comercial, en que los precios de los vehículos americanos estén más baratos en el Perú. Y para prueba, y aunque no lo noten, en el Perú los vehículos cuestan la mitad de lo que cuesta en Ecuador. Y esto es un dato cierto. En Perú los vehículos cuestan la mitad de lo que cuestan en el Ecuador. Uno siempre puede quejarse de lo que pasa en su país, pero hay circunstancias en las que uno se encuentra mejor que otros. Y eso también se lo deben, aunque no lo hayan notado, al acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y a todos los demás acuerdos que ustedes tienen y que nosotros no tenemos. Pero bueno, ¿qué otra cosa más sucede cuando tenemos este acuerdo que nos permite obtener más baterías? Pues que el billete de $100 que antes compraba una sola cosa, ahora compra más. Ahora compra pantalones, camisas, zapatos y baterías. Es decir, aumentó el poder adquisitivo del dinero. O en otras palabras, según los términos que hemos estado utilizando, aumentó el nivel de productividad de nuestro dinero. Es decir, ya no compras una cosa con un billete de 100, compras 4 cosas con un billete de 100. Es decir, el cambio en el nivel de productividad que les dije hace un momento, que explica la prosperidad, el cambio en el nivel de productividad. Es decir, como ha aumentado la productividad de nuestro billete, es lógico que más luego tengamos un impulso hacia adelante. Ahora finalmente, y hablemos del batería, del baterista, del señor de las baterías del Perú. Pues desde luego que puede comprar maquinaria que le permita producir a un precio más económico. Pero imaginemos lo peor. Imaginemos que en efecto no puede competir contra el precio de $20 por batería. Les voy a decir cómo termina la historia. El hombre que ha vivido en baterías todo el tiempo, que ha sido el empresario o la empresa que les proveyó de baterías durante mucho tiempo, coge y llama al americano y le dice, hola, ¿qué tal? Me presento, me llamo José Londrade, yo trabajo en el sector de baterías en el Perú, la verdad he estado comerciando durante 30, 40 años y me doy cuenta que no puedo competir contigo. Pero quisiera hacer lo siguiente, ¿qué te parece si yo soy tu representante en Perú? Yo conozco la cadena de distribución, conozco dónde hay mayor demanda, tengo los establecimientos, tengo los vehículos, tú eres el productor de baterías y yo soy tu representante en Perú. ¿Te parece? Listo. Entonces el señor que vendía baterías en Estados Unidos y que ahora las coloca en Perú, pues acaba de ganar y el peruano de las baterías también. ¿Por qué? Porque el señor de las baterías americanas, pues produce baterías americanas, pero no tiene ni la logística, no conoce el sector, no conoce Perú, no tiene la cadena de distribución, de tal manera que una vez más, poniéndose de acuerdo dos personas de manera libre,
logran hacer lo mejor que pueden hacer. El peruano que estaba en baterías se encarga de la cadena de distribución, se encarga de poner las baterías en los locales, se encarga de cumplir con el tema de la demanda, mientras que el otro produce. ¿Ya? Así que la historia termina bien. Y por último, y esto de aquí es algo para pensar, ¿por qué razón empecinarnos en seguir siendo poco productivos? Es decir, no, es que debemos mantener a esa empresa ineficiente porque luego puede dejar a personas en el desempleo. Señores, las personas que potencialmente pueden salir del sector de las baterías se van a incorporar al sector de los pantalones, de las camisas y de los zapatos. Y este es solo un ejemplo. Cuando se firman más acuerdos, surgen nuevos ahorros en otros sectores, en otras áreas, y al final todo va empujando a que sin que lo notemos, vayamos siendo un país más libre y un país más próspero. Muchísimas gracias.